Fraternal saludo para todos y todas. Julián González Hoyos y Luisa Carmona Riaño se permiten presentar ante ustedes el tema caracterizando la dinámica comunicativa de la sociedad hoy. Este tema lo vamos a abordar a través de la siguiente pregunta problematizadora. ¿Cómo caracterizaría la dinámica comunicativa de la sociedad hoy, entendida esta dinámica como las formas de interacción comunicativa predominantes entre los sujetos ubicados en un espacio-tiempo específico, para este caso el momento actual, en el marco de la evolución de las distintas mediaciones tecnológicas y la incidencia que se prevé en el ámbito educativo, especialmente en lo que podría ser un modelo comunicativo escolar y de aula? Para acercarnos un poco más a la pregunta problematizadora, vale pensar en algunas cosas y preguntarnos otras tantas. Por ejemplo, podemos pensar en la idea de escuela como dispositivo. ¿Qué implica esto? ¿Un dispositivo para qué? Podemos pensarlo en clave de identidad. También podemos pensar en una reinvención del aula a partir de las nuevas condiciones materiales y tecnológicas que estamos viviendo actualmente. Y sobre esto podemos preguntarnos cuál es el sentido de dar contenidos de la forma tradicional. Y si ya no vamos a dar contenidos de manera tradicional, entonces podemos pensar en una reconversión del aula, en resignificar el aula, en resignificar el espacio en el que se da el proceso educativo. Porque como bien lo hemos visto, la tecnología ya no es un recurso más para trabajar en el aula. La tecnología es parte de esos actores del proceso educativo. Y hablando del proceso educativo y acercándonos más aún a lo que implica tratar de responder la pregunta problematizadora, podemos pensar en el ámbito de lo comunicativo cuál es la relación de autoridad entre un docente y un estudiante bajo todas estas preguntas e ideas que hemos lanzado. ¿Cómo pensar entonces la comunicación escolar y de aula en un aula que quizá ya no es más? Y si un aula ya no es aquella tradicional, si el aula ya no es más, entonces podemos volvernos a pensar la figura del docente, de un docente como aquel que inspira una transformación en el otro, en esa otredad que es el estudiante, que es su estudiante. Y todo ello nos lleva entonces a hacernos una pregunta fundamental. ¿Para qué la educación? Pero aunque es complejo dar una respuesta simple, también hay que intentar por lo menos enunciar otras preguntas. Y con estas preguntas finalizamos este espacio. ¿Cómo son las nuevas aulas? ¿Cuáles son las nuevas características del aula? Podemos preguntarnos al final de todas estas consideraciones, ¿acaso el aula ha muerto? Como ya nos lo han preguntado en otra oportunidad. Ahora debemos abordar la comunicación desde esa relación metafórica con la tecnología. Entonces diremos que la comunicación se empieza a mostrar de forma clara en una íntima relación con la tecnología. Desde la edad de piedra hasta hoy, las diversas tecnologías han servido de metáforas que pretenden explicar los procesos de conjunción entre la tecnología y la comunicación, pero esto se realiza sin un sentido reduccionista de la complejidad del tema.
La capacidad de las metáforas para ayudar a comprender conceptos e ideas determina la aceptación que éstas pueden tener, pero también es necesario notar que la comprensión desde la metáfora es parcial, ya que solo se da desde los aspectos que se metaforizan. Con la necesidad de profundizar en esta relación abordaremos 5 aspectos. El primero de estos es la escritura, que es la tecnología de la palabra. Allí nos vamos a remitir al autor Neil Postman, citado por Castell en 1998, cuando dice, abro comillas, no vemos la realidad como es, sino como son nuestros lenguajes. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura. Es así que esto nos permite dilucidar que la escritura separa el hablante de lo hablado y a su vez se separa lo escrito de su contexto y que de esta manera se posibilita una comunicación acumulativa del conocimiento. Abordaremos la imprenta como la tecnología de la difusión, porque si la escritura hace posible una comunicación de conocimiento, la imprenta permite que este proceso se reproduzca en serie. Por supuesto, cabe una crítica y es que propicia una homogeneidad de la percepción y si se considera que quien publica es el que posee el saber, es más factible desminar una visión única de cualquier asunto, aunque también posibilita la democratización del conocimiento. Es decir, que esta es una relación compleja la que se plantea. Por otra parte, tenemos el telégrafo como la codificación de la comunicación. Específicamente como metáfora, este introduce la idea del código, o sea, una forma en la que la comunicación se asocia con la inmediatez y que luego debe ser traducido para ser comprendido. Entendida la comunicación como un proceso de codificación y de decodificación, puede pensarse en que ésta es fallida o exitosa. Aquí se puede observar con claridad el planteamiento del funcionalismo al obviar el contexto en el que se da la comunicación. Otra de las metáforas abordadas le corresponde a los medios masivos. El medio es el mensaje. Para Herbert Marshall McLuhan, el medio en efecto es el mensaje. Así reconoce el poder de los medios en relación con la comunicación, aunque también se cae en una clase de reduccionismo de las tecnologías. Los medios así ejercen una influencia central y poderosa en la percepción de la realidad. La aparición de los medios audiovisuales parece marcar la discusión del fin de una era, pero queda la preocupación por este cambio. Por último, tenemos la metáfora del computador, que es en sí 2 formas de entender la comunicación en la contemporaneidad. Primero, la era del computador nos pone a pensar en un emisor-receptor. Esto implica pues que se abandona el rol pasivo de quienes solo reciben mensajes en el proceso comunicativo. Un receptor que puede hacer interacciones comunicativas. La otra metáfora, que es la comunicación en red, contribuye a la posibilidad de las interacciones comunicativas. Educación y comunicación. Modelos para la comprensión. Hay 3 tipos generales de educación que se corresponden con 3 modelos comunicativos, como lo señala Mario Kaplun. El primero, el modelo educativo centrado en los contenidos. Esta es la educación tradicional basada en la transmisión de conocimientos. Los ejes son el profesor y el texto. Y aquí se piensa al alumno como un oyente pasivo. A este modelo se corresponde el modelo comunicativo informacional o modelo matemático de la comunicación. Se piensa la comunicación como un proceso unidireccional. No se tiene en cuenta los contextos. Separa los elementos de la comunicación y los presenta bajo una relación funcional sin contexto. El segundo es el modelo educativo centrado en los efectos. Se hace énfasis en la productividad. Hay una enseñanza programada. Motivación, estímulos y recompensas son ideas principales de este modelo. Se piensa en el estudiante como alguien que sigue instrucciones.
El eje de este modelo es un programador que diseña los materiales educativos. Sobre este modelo educativo podemos pensar en correspondencia el modelo comunicativo persuasivo. Aquí la comunicación es bidireccional y hay una retroalimentación. Se piensa en la comunicación como estrategia para provocar cambios por persuasión y no por reflexión. La intención es la de influir en la opinión pública. Y el tercer modelo educativo es el centrado en los procesos. Este modelo educativo está orientado hacia la persona. Aquí encontramos la educación liberadora o transformadora de Paulo Freire. Se piensa en la formación como un proceso realizado con otros y de forma permanente y contextualizada, claro está. La autonomía y participación de los estudiantes es otro pilar de este modelo educativo, que también se basa en una actitud crítica problematizadora del conocimiento. Los procesos de pensamiento aquí están orientados a transformar la realidad. Sobre este modelo podemos pensar el modelo comunicativo que está centrado en la interacción. Este hace énfasis en el diálogo. Hay un intercambio y hay una interacción, como ya se mencionó, entre las personas. Se privilegia el diálogo nuevamente. Volvemos a este concepto del diálogo. El eje del proceso es el sujeto en su contexto social y en colaboración con otros. Ahora bien, con todo lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes propuestas para superar los destiempos de la educación. La primera de ellas sería el modelo orquestal de la comunicación, es decir, una nueva comunicación. Una comunicación considerada como un sistema de canales múltiples, en los que el autor está participando constantemente por ser miembro de una cultura según lo define Wiki. Se participa sin una dirección o partitura que puede ser revelada posteriormente por un investigador de la comunicación. De este modelo se resalta el carácter comunicante y su consideración del contexto. También tenemos el modelo mediacional e interaccional, que es una propuesta para el aprendizaje en ambientes virtuales. Este modelo está muy relacionado con el anterior y se agrega la importancia del reconocimiento del otro, con quien se construyen y transforman los significados. Esto pone en juego la interacción social que se espera que básicamente tenga ciertas reglas implícitas y una clase de dirección. Extrapolado a la educación se condensa en la idea y concepto de clase. En cuanto a la virtualidad, se plantea la comunicación como algo intrínseco a la educación, pero no se reduce la educación a la comunicación. Es decir, en este marco se propone un ambiente virtual como un espacio en el que los sujetos pueden establecer vínculos a través de otras formas de presencia y de mediación. Este modelo plantea situaciones de intersubjetividad. Reconocerse como actor implica reconocer la otredad y asimismo en esa otredad. Por último, abordaremos la dinámica comunicativa hoy y su incidencia en la educación. Para esto vamos a usar como una primera idea o palabra. Esa es complejidad. Como lo hemos visto hasta acá, es evidente que se están tratando procesos súper complejos que a través de la historia se acercan o se alejan, pero que siempre están interconectados. Educación y comunicación plantean nuevos retos al estar mediados por las nuevas tecnologías. En segunda instancia vamos a usar un término concepto que hasta ahora puesto en juego, que es la intersubjetividad. Comunicación y educación son procesos que requieren una conjunción de subjetividades dispuestas a trabajar y transformar los espacios comunicativos, educativos, por su acción a través de todas las posibilidades que sus interacciones generan. Actor.
Este rol es fundamental en la dinámica comunicativa. La idea de actor implica que se pueden asumir diversos papeles y representaciones, lo que incide en la complejidad de la relación educativa comunicativa mediada por la tecnología, pero a su vez abre muchas posibilidades de encarar la educación. La evolución del saber comunicacional. Los enfoques de la comunicación en las ciencias sociales. Tres enfoques desde las ciencias sociales marcan los estudios de la comunicación: el funcionalismo, el estructuralismo y la teoría crítica. El primero, la comunicación como fenómeno masivo y sistemático, el funcionalismo. Se destacan tres corrientes teóricas que se centraron en la comprensión del funcionamiento de la comunicación. La primera, corriente de los Mass Communication Research, de 1927. Se piensa que los medios son los instrumentos que ponen en circulación unos símbolos eficaces con los que los gobiernos gestionan las opiniones, aunque también se le cuestiona a esta teoría que no considera cómo el contexto puede influir en las personas. La siguiente es la teoría de la información, de 1948. Esta teoría se puede pensar en un esquema lineal que descompone la comunicación en elementos: el emisor, el canal, el mensaje, el receptor. Estos elementos que son muy conocidos para nosotros y que plantean que la comunicación se da al originarse un mensaje en un punto y luego este mensaje llega hasta otro punto. El modelo comunicativo informacional se origina aquí en la teoría de la información. Y la otra es la teoría cibernética, también de 1948. Se plantea que hay unos sistemas que se retroalimentan y se autoorganizan. Así en los sistemas de control de las máquinas y las instituciones sociales. La relación con la teoría general de sistemas ayuda a explicar la interacción de los sistemas con un todo. La segunda corriente es el estructuralismo, el mensaje como centro de la comunicación. El estructuralismo centra su acción en el análisis del mensaje y descuida el mundo del perceptor. En esto se le puede sostener la crítica que se le hace a la corriente de los Mass Communication Research. Analiza la comunicación desde la perspectiva del lenguaje, a través de la literatura, los mensajes visuales y los discursos. Aquí se distinguen dos tipos de análisis. Uno, el análisis antropológico, que piensa la comunicación como un proceso complejo y múltiple, basada en la antropología cultural de Claude Lévi-Strauss de 1958. Y el otro es el análisis lingüístico. Este enfoque se origina en el análisis del discurso del lingüista Ferdinand de Saussure, de 1916, pensando la lengua como un acto social y la palabra como un acto individual. A partir de esto aparece la semiología como el estudio de los signos de la vida social. Y la tercera es la corriente crítico-social de la comunicación, una crítica a la razón instrumental. Se propone cuestionar la realidad y las estructuras de poder. Aquí se ubica la Escuela de Frankfurt y en Latinoamérica se pueden encontrar pensadores como Paulo Freire. Se opone a la corriente funcionalista. Critica a los medios de comunicación por propiciar la mercantilización de la cultura. Vivimos en una época en la que tal parece que estamos hipercomunicados. Tenemos la posibilidad de entablar contactos de forma múltiple con diversas personas, venciendo cada vez con mayor facilidad las barreras espaciotemporales. Tenemos un acceso a la información cada vez más amplio, por no decir casi ilimitado, pero todavía no nos cuestionamos cuál información tenemos y para qué la deseamos.
incluso de dónde proviene esta información. Esto nos da la sensación de que tenemos mucho más que decir y muchos más a quien decírselo. Pero en verdad esta idea que aparece en las dinámicas comunicativas actuales se corresponde con la realidad, con el contexto en el que estamos. Si lo pensamos un poco, antes de la pandemia ya estábamos desconectados, incluso teniendo todo el tiempo nuestros dispositivos celulares. Y el confinamiento solo nos mostró el rostro de una realidad que en mayor medida los dispositivos tecnológicos han estado disimulando. Si nos educamos entre todos, si compartimos conocimientos en nuestros procesos educativos, ¿cómo vamos a pensar la comunicación para vencer las apariencias de conocimiento e interacción? Es decir, no quedarnos pensando que sabemos algo y que tenemos a quién decírselo, y más que sabemos cómo decirlo. Pero incluso suponiendo a ese otro, tendrá un interés legítimo en saber lo que nosotros, en que se lo comuniquemos. Y nosotros, ¿en verdad tenemos ese interés en comunicar algo, en construir esa clase de interacciones? Creo que con estas preguntas, con estos cuestionamientos, podemos cerrar agradeciéndoles a todos habernos escuchado. Muy amables.